Hola, buenos días. Mi nombre es Nayeraldín Varela Romo, soy estudiante de Derecho de primer semestre y hoy les voy a explicar el contrato romano. Antes de adentrarnos a las clases de contratos en Roma, primero debemos de partir con la convención. ¿Y por qué es importante partir de este punto? Porque la convención era el primer paso de los romanos para crear un contrato. Entonces, ¿qué es la convención? Es el simple acuerdo de voluntades entre dos o más personas destinado a producir efectos jurídicos, es decir, arreglar los derechos de los otorgantes. Ahora podemos entender qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. Clases de contratos en Roma. Desde los fines de la República, Justiniano determinó clases de contratos, según las formalidades de la convención. Número 1. Contrato esponcio. Consistía en una pregunta del acreedor seguida por una respuesta del deudor, por medio del verbo esponderé, esponderme, espondo. Número 2. Contrato netsum. Se realizaba mediante el cobre y la balanza, pues los romanos de ese tiempo no conocían el acuñamiento de las monedas. Este sistema funcionaba pesando la cantidad del metal en una balanza sostenida por un liprens, quien era una autoridad religiosa, en presencia de 5 testigos ciudadanos puberes romanos. Número 3. Contratos verbis. Se forman por la pronunciación de las palabras solemnes que están estipuladas por la ley y en la medida en que se efectúa la forma prescrita se perfecciona y entra en validez. Implica el uso de palabras formales. En los contratos verbis hay 3 clases: la stipulatio, la dictodotis y la juscurandum liberti. Número 4. Contrato stipulatio. La stipulatio es una de las categorías que integran el contrato verbis. Se caracteriza por ser una operación práctica y de un dominio infinito. La stipulatio esponcio o estipulación contiene 2 elementos importantes: la reos stipulandi, que se trata de una duda del acreedor, y la reos promettendi, siendo la respuesta coherente del deudor. Una característica es la siguiente: los contratos por estipulación son unilaterales, ya que es solo una persona a la que se le obliga, y de derecho estricto en la medida en que está rigurosamente determinada por las palabras que han dado la fuerza de obligatoriedad del contrato. Número 5. Contrato dictio dotis. Es una promesa solemne de dote encabezada por la mujer, que se hace iurisis, o por el pater, que sea deudor de ella. Esta promesa se hace cuando el constituyente contrae matrimonio. La dotis dictio tiene efectos jurídicos en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales. Una característica es la siguiente: la dote primero fue adquirida por el marido, de una manera definitiva. Esta dote estuvo atacada a la restitución. Esta fue asegurada por 2 cauciones, las cuales fueron sancionadas por la acción es stapulatu y la acción re iuxuriae. Número 6. Contrato juscurandum liberti. Este contrato cumple con la obligación de liberar al esclavo y una vez está en condición de libertad se obliga a prestar servicios al patrono. El liberto hace un juramento al amo para contraer las obligaciones y en primera instancia se hace un juramento religioso. Una vez hecho el primer juramento nace la manumisión, que es la que permite que el liberto tenga obligaciones civiles con el amo. Una característica es la siguiente: las obligaciones del liberto se pueden extinguir si el amo o el esclavo muere. También por remisión, cuando el esclavo queda en condición de liberto se pierde la obligación de esclavo. El contrato se puede extinguir por pacto de non pretendo, en donde el amo puede liberar al liberto de continuar con las obligaciones civiles. Número 7. Contratos literis. Se basaba en menciones especiales, escritas por un acreedor en un registro doméstico, el cual era llamado codex y se denominaba nomina transcriptia. Estos contratos únicamente podrían ser realizados por medio de la escritura. Se hace por medio de un documento escrito. Este tipo de contratos se exigían como prueba de probatiem y también como solemnidad, la cual era esencial para la existencia y la validez de este tipo de contrato. Número 8. Contratos en re. Son imperfectos. Solo lo son cuando se le ha entregado una cosa u objeto al deudor. Este puede ser el mutuum o préstamo de consumo, el comodato o préstamo de uso, el depósito y la prenda. Consiste en la entrega de una cosa. 9. Contrato mutuo. El mutuum o préstamo de consumo es un contrato por el cual una parte transfiere a otra la propiedad de cierta cantidad de cosas que se aprecian al peso, al número o a la medida, con obligación de restituir al cabo de cierto tiempo la misma cantidad de cosas de la misma especie y calidad. Una característica es la siguiente: el mutuo o préstamo de consumo es un contrato real, unilateral, gratuito y traslaticio de dominio. Número 10. Contrato de comodato. Es el contrato por medio del cual una persona entrega a otra una cosa en especie para que la use gratuitamente y restituya la misma una vez hecho el uso convenido o vencido del plazo.
Una característica es la siguiente. El comodato en el derecho romano es un contrato real, sinilático, imperfecto y esencialmente gratuita. Número 11. Contrato de depósito. Es el contrato real por el cual una persona llamada depositante confía a otra llamada depositario un determinado bien inmueble con la obligación para el depositario de guardarlo gratuitamente y devolverlo al primer requerimiento. Número 12. Contrato de prenda. Es un contrato real bilateral imperfecto a título oneroso mediante el cual una persona llamada deudor pignorante entrega a otra llamada deudor pignoraticio una cosa en garantía del cumplimiento de una obligación, quedando obligado al acreedor a devolverla cuando le sea satisfecho el crédito. Número 13. Contratos formados solo consensus. Solo existe el acuerdo entre las partes, estos son la venta, la sociedad, el mandato y el arrendamiento, por el solo consentimiento de las partes. Número 14. Contrato ius civilis. Estos contratos eran exclusivos de los ciudadanos romanos. Número 15. Contrato ius gentium. Este tipo de contratos solo podían ser celebrados entre extranjeros. Elementos generales de los contratos. En el derecho romano los contratos contaban en tres partes, a saber, el consentimiento de las partes, su capacidad y un objetivo valedero. 1. El consentimiento. Consentimiento es el acuerdo de dos o varias personas que se entienden para producir un efecto jurídico determinado. Ese es el acuerdo base de todo contrato. Los requisitos del consentimiento son los siguientes. 1. Que la persona tenga voluntad, el incapaz mental ni el niño pueden contratar. 2. Que no exista el error común. Los romanos consideraban que el error común era exclusivo del consentimiento en las circunstancias siguientes. A. Cuando las partes se equivocaban sobre la naturaleza del contrato, y B. Cuando las partes no entienden sobre el objeto mismo del contrato. Número 2. De la capacidad de las partes. Para que un contrato sea válido es preciso que se forme entre personas capaces, sin que se confunda capacidad con imposibilidad de consentir. Y por último, número 3. El objeto del contrato. El contrato formado por el acuerdo entre personas capaces debía aún, para ser válido, tener un objeto que reúna ciertos caracteres. El objeto de un contrato consiste en la creación de una o varias obligaciones. Los requisitos del objeto de contrato son los siguientes. 1. Debe ser posible y lícito. 2. Debe construir para el acreedor una ventaja apreciable de dinero. Y 3. Debe ser determinado y preciso para que haya más certidumbre y claridad. Por mi parte sería todo, muchas gracias. Mi maestro es Gómez Chávez Fernando de Derecho Romano y en esta diapositiva les ofrezco toda la bibliografía que utilicé para realizar esta actividad.